Buenas noches. Este es el semillero de investigación de psicoanálisis y cultura, análisis de la estructura, la dinámica familiar y el comportamiento de infracción de normas en adolescentes de Bogotá. Líder Sandra Fagua. Autores: Mayra Alexandra Lara Rey, Gerson Iván Rojas Hernández, Jamie Lisbeth Delgadillo Espitia, Angie Tatiana Rengifo Lozano, William Alfonso Cañón Carvajal. Investigador docente asesor, Lady Torres Endales. Antecedentes: el advenimiento de la democracia en buena parte del planeta, la finalización del patriarcado, la laicidad de los estados, la occidentalización del mundo, la globalización, los derechos humanos y especialmente la aceptación y ejercicio de nuevas formas de constituir familia son vistos como pruebas del progreso y desarrollo de la humanidad en el último siglo. Wallenstein, 2006. No obstante, los cambios producidos por dichos procesos han generado, entre muchas otras consecuencias, la inestabilidad, crisis y reacomodaciones en las estructuras familiares. El orden social de antaño, caracterizado por su estructura patriarcal, jerárquica, rígida y altamente restrictiva, garantizaban en cierta forma una constitución familiar que fomentaba en los niños y niñas, quienes crecían en ella, un comportamiento de respeto por las normas. Sin embargo, según el psicoanálisis objetal de Bion, Winnicott y Roussillon, las nuevas formas familiares generan individuos propensos al irrespeto de las normas, o mejor dicho, sujetos con menor capacidad para el respeto por las reglas. La pregunta problema y el objetivo general. ¿Qué relación existe entre las estructuras y dinámicas familiares con el comportamiento infractor de normas en adolescentes de 12 a 16 años escolarizados o institucionalizados en Bogotá? El objetivo general: analizar posibles relaciones entre las dinámicas y estructuras familiares con el comportamiento infractor de normas en adolescentes. Conceptos clave: indisponibilidad del objeto primario. Para las teorías psicoanalíticas objetales es primordial la relación del niño con el objeto primario. Lo anterior se entiende como aquel apego primario que establece un ser humano e inaugura una primera relación de deseo, usualmente hacia la madre. En muchas ocasiones, o niños que pasan de un hogar a otro, de una institución a otra, de un cuidador a otro, no logran establecer este primer apego seguro y estable. El objeto primario absorbente. En el otro extremo tenemos objetos primarios que ofrecen un apego estable pero absorbente y hacen que el sujeto permanezca en una etapa autista. En palabras de Mahler, el individuo, si bien necesita la disponibilidad del objeto primario, también requiere que éste le permita separarse parcialmente de él para poderse interesar por otros objetos sustitutos, como lo vemos en familias muy sobreprotectoras. Carencia de objetos sustitutos. Como se puede apreciar, no solo es importante que en esas condiciones preedípicas el sujeto cuente con un objeto primario estable y seguro y que no sea absorbente, sino que existan otros objetos con los cuales el niño pueda paliar su pérdida del objeto primario. En este punto es importante, en palabras de Roussillon, el objeto maleable y, según Winnicott, el objeto transicional, que permita el paso del objeto primario al objeto sustituto. Debilidad o ausencia del objeto castrante. Desde Freud se conoce la importancia del objeto castrante, aquella función paterna de provisión e identificación del concepto de Edipo. El objeto castrante es aquel que impide el acceso al objeto primario y a la vez permite una identificación, una ilusión de ser algún día como él, ideal del yo. Pulsiones desbordadas. Algunos niños viven de su más tierna infancia eventos que desbordan y sobreexcitan sus pulsiones. En ese desbordamiento de las pulsiones impedirá que el sujeto se frustre y renuncie al objeto primario. Cuando algunas de estas condiciones se presentan, se generan graves desórdenes en la personalidad, lo cual impide la neurotización y por ende la mentalización del conflicto. Desde ese punto de vista, el conflicto no se juega en el nivel mental, que es una neurosis, sino en el comportamental, estado límite. El acto le servirá al sujeto para escapar al compromiso del complejo de Edipo, aquel de respetar la ley paterna. Desde ese punto de vista, las llamadas patologías del comportamiento obedecen a una estructura que no puede jugar el conflicto por medio de significantes, sino que lo hace por medio de actos para romper las normas, que es la infracción, y así asegurarse de no ser castrado, aceptación de la ley paterna. La metodología.
la metodología mixta, cuantitativa y cualitativa y 2 etapas de realización. En un primer momento se extrajeron 5 constructos de la teoría psicoanalítica que dan cuenta de estructuras y dinámicas familiares relacionadas con el comportamiento infractor de normas. Igualmente, se abstrajeron 3 constructos que dan cuenta del comportamiento infractor de normas en jóvenes. A partir de esas categorías se creó un instrumento tipo encuesta, el cual fue aplicado a estudiantes entre 12 y 16 años de colegios de Bogotá. Dichos datos se cuantificaron para realizar una correlación estadística y caracterizar en términos socioeconómicos y familiares a los jóvenes. La segunda etapa comprendió el análisis del discurso de los jóvenes entre 12 y 16 años, institucionalizados en programas de restitución de derechos del ICBF, en los hogares Sagrada Familia y en la Asociación Cristiana de Jóvenes, y la recolección estadística entre las estructuras dinámica familiar y el comportamiento infractor de normas. Basadas en las 5 categorías que se las trajeron de la literatura psicoanalítica, se diseñó una entrevista abierta, semiestructurada, que indagó sobre las relaciones familiares tempranas de esos menores y su posible relación con el comportamiento infractor de normas. Estas entrevistas se realizaron a 28 jóvenes quienes habían cometido delitos y fueron interpretadas. Resultados o estado de la investigación. Los resultados hallados en este trabajo han confirmado la relación existente entre el núcleo familiar, las pautas de crianza y el rompimiento de normas en los jóvenes entre 12 y 16 años, tanto escolarizados como inmersos en instituciones distritales de restitución de derechos. Por tanto, permite sugerir que en esas entidades debe priorizarse el establecimiento de un apego seguro y estable, aun cuando no sean padres biológicos, sino como otro cuidador, en aras de disminuir las infracciones normativas. De igual manera, el trabajo aporta el conocimiento novedoso en tanto demuestra la necesidad por parte de los padres o cuidadores de garantizar los derechos de los niños y jóvenes, pero más importante aún, de llevar a cabo una enseñanza efectiva de las normas. Educar los núcleos familiares es entonces una tarea clave pues se forma en el control de las pulsiones y la ansiedad, y se hace a los jóvenes más fuertes a la hora de asumir decisiones sobre transgredir las normas, además de hacerlos menos vulnerables ante circunstancias que amenacen su integridad. Acá pueden ver los contactos. Mayra Alexandra Lara Rey, 314-391-4014. Gerson Iván Rojas, 317-820-9381. Jamie Delgadillo Spitia, 310-254-1976. William Cañón, 311-208-6829. Y Angie Tatiana Rengifo Lozano, 312-460-9295. Gracias.